Hola, buenas noches, muy buenas noches, grupo, buenas noches. Vamos a iniciar en un momento. Hacer la grabación, ahí está. Bueno, vamos a empezar la sesión de esta noche. Bienvenidos. Muy bien, tenemos una pregunta un concepto. Tenemos este concepto, el conjunto de conceptos y teorías de bases de la disciplina que son relevantes para su comprensión y sirve para crear en todo momento la acción profesional corresponde a la definición de, tenemos 4 posibles respuestas. Inciso A, tenemos paradigma. Inciso B, tendencia. Inciso C, marco conceptual. E inciso D, mataparadigma. Bueno, esta es una pregunta de conocimiento general de enfermería. Para que ustedes puedan responder esta pregunta, tienen que saber el concepto de algunas de estas. Entonces, aquí algo muy importante. Por el concepto que dice, no podría ser una tendencia. Entonces, vamos a descartar el inciso B. Sí, el inciso B, tendencia, vamos a descartar ese inciso, entonces vamos a revisar entre los otros 3 incisos. Paradigma, marco conceptual y metaparadigma. Uno de estos 3 incisos corresponde a este concepto general. ¿Sí? Entonces vamos a revisarlo, vamos a tener 30 segundos. Yo les voy a preguntar a cada uno su respuesta. Bueno, a preguntar la respuesta. Vamos a empezar con Ismael. Ismael, ¿cuál sería tu respuesta a esta? Metaparadigma. La D, metaparadigma. Ok, perfecto. Vamos a ver, Luis, ¿cuál sería tu respuesta? Inciso C, marco conceptual. Ok, bien, marco conceptual. Y Luis, ¿cuál sería tu respuesta? En mi caso, yo digo que es el metaparadigma. La D. Ok, bueno, la respuesta correcta es la C, marco conceptual. ¿Sale? Esa es la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque aquí lo dice, ¿sí? El conjunto de conceptos y teorías de base de la disciplina que son relevantes para su comprensión y sirve para guiar en todo momento la acción profesional. Marco conceptual, ¿vale? El metaparadigma bueno, aquí paradigma y metaparadigma no pueden ser, o sea, la A y la D y la A quedarían descartadas porque, o sea, paradigma es igual que metaparadigma, nada más que metaparadigma, meta significa ir más allá, o sea, ir más allá del paradigma, ¿no? Entonces, no podría ser la C, ni la D, ni la A. Y la tendencia, pues no, entonces es un marco conceptual, ¿sale? Y aquí lo dice, mira, ¿sale? ¿Ok? Bueno, vamos con la siguiente. 46. En un paciente portador de un marcapasos unicameral con electrodo situado en la punta del ventrículo derecho y que carece de respuesta de frecuencia, hallándose programado a demanda una frecuencia de 70 latidos por minuto. La palpación de la arteria radial demuestra una frecuencia cardíaca de 90 latidos por minuto.
¿Qué debe pensarse? ¿Por qué? Porque hay una frecuencia que es de 70, que nos indica el marcapasos, pero a nivel distal, ¿sí? A nivel distal, la arteria radial, acuérdate que se encuentra en el antebrazo, ¿no? Y es de 90 latidos. Entonces, ¿qué debe pensarse con este marcapasos? Inciso A, que el marcapasos es disfuncional, está disfuncional. B, que realmente el paciente no es portador de marcapasos descritos, sino de otro modelo. C, que se ha producido un error en la determinación del pulso por palpación. O sea, que quien hizo la medición, pues falló, ¿no? Y D, que la frecuencia cardíaca espontánea del paciente es superior a la frecuencia de descarga del marcapasos. Bueno, esta es una pregunta de cardiología, conocimiento general. Es una pregunta complicada, muy complicada porque todas podrían ser. O sea, todas podrían ser, pero bueno, de entrada, la C no es que se ha producido un error en la determinación del pulso por la palpación. No, pues el quien va a hacer la medición de la frecuencia cardíaca a nivel distal es un profesional de la salud, que puede ser una enfermera, médico, enfermero. Entonces no va a haber un error en la medición de la palpación. ¿Sí? Y más si estamos hablando de que se trabaja en un área de cardiología donde se instalan marcapasos, ¿no? Entonces aquí la C no tiene nada que ver la C, entonces la C queda descartada. Y el inciso A y el inciso B y el inciso D sí pueden ser posibles respuestas. Entonces analicen en base al caso cuál van a tomar. Vamos a darles un minuto para analizarlo, por favor. Adelante. Bien, vamos a continuar. ¿Cuál sería tu respuesta, Luis? Yo creo que es el inciso A.
El inciso A, que el marcapaso es disfuncionante. Muy bien, Misael. Yo pienso que la respuesta es la B. La B, que realmente el paciente no es portador del marcapaso descrito, sino de otro modelo. Ok. Mario, El inciso A. ok, marcapaso disfuncional. Muy bien. La respuesta correcta es el inciso D. La D es la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque aquí nos dice que la frecuencia cardíaca espontánea del paciente es superior a la frecuencia de descarga del marcapasos. O sea, el paciente acá en el marcapasos nos habla de 70 latidos por minuto, pero como ya es algo distal, es a 90 latidos por minuto. ¿Sale? Esa es la gran diferencia. Uno va a ser lo programado en el marcapasos y otro va a ser lo que se va a escuchar en el paciente. Vamos con la siguiente. 47. Un paciente de 62 años sin antecedentes cardiológicos se halla ingresado por neumonía basal derecha. Al explorar al enfermo se observa una temperatura axilar de 39 grados centígrados, una presión arterial de 110-50 milímetros de mercurio y un pulso rítmico de 120 latidos por minuto. La pregunta es, ¿qué debe sospecharse ante esta frecuencia cardíaca? 120 latidos por minuto. Hay una taquicardia, ¿no? Aquí hay una taquicardia, porque acuérdense que mayor a 100 latidos por minuto es una taquicardia. Entonces, ¿qué debe sospecharse ante esta frecuencia cardíaca? Tenemos 4 posibles respuestas: taquicardia ventricular, fibrilación auricular, bloqueo aurículo ventricular de tercer grado y la taquicardia sinusal, ¿sí? De la pregunta 47. Entonces acá las 4 pueden ser posibles respuestas. No vamos a descartar ninguna, porque pueden ser, porque todas tienen congruencia en su respuesta. Entonces vamos a analizarla. Les voy a dar 30 segundos, por favor.
Bueno, continuamos. Continuamos. ¿Cuál sería tu respuesta, Mario, a este cuestionamiento? Creo que sería la A. Taquicardia ventricular. Ok. Ismael. Igual, inciso A. Ok, taquicardia ventricular, muy bien. Y Luis, perdón, Luis. Yo creo que el inciso D. Bloqueo auriculoventricular de tercer grado. Ok, muy bien. Bueno, aquí la respuesta nos la está dando en la misma pregunta. Frecuencia cardíaca, ¿no? Sí. Y tenemos una taquicardia, entonces tendría que ser entre estas dos. Nada más que hay que destacar si es ventricular o es sinusal. Y la respuesta correcta es la de taquicardia sinusal. ¿Sale? ¿Por qué? Porque dice que es un paciente que ingresó con neumonía basal. La presión arterial está bien, ¿sí? Tiene fiebre, pero la presión arterial está bien. Por la fiebre que tiene, hay una taquicardia, pero es una taquicardia sinusal, no es una taquicardia ventricular. Cuando es una taquicardia ventricular es cuando hay una patología cardíaca, ¿sale? Sinusal es de ritmo, o sea, está acelerado el corazón, pero deteniendo nosotros la fiebre, va a volver a su normalidad esto, ¿sale? Entonces ya va a tener un ritmo sinusal, ya no va a ser una taquicardia, ¿va? Ok, vamos a continuar entonces. 48. Todas estas preguntas son de cardiología, ¿eh? En un paciente de 85 años de edad, con enfermedad del seno síncope de repetición, sin poder demostrarse a la exploración ni por pruebas complementarias, la existencia de otras posibles causas de síncope, el tratamiento más adecuado será el siguiente. ¿Cuál es síncope? El síncope significa que el paciente se ha desmayado, ¿sí? Se ha desmayado muchas veces. Inciso A, reposo domiciliario indefinido. Inciso B, administración de betabloqueantes. Inciso C, implantación de marcapasos definitivo. Inciso D, administración de digoxina oral. ¿Sí? O sea, ¿qué tratamiento se le va a dar a este paciente de 85 años para que esto ya no ocurra? Los desmayos, ¿sale? Entonces, no, pues esto yo creo que no era. Imagínense que le digas a un paciente que ya no va a salir, ya no va a caminar, no se va a mover. Sería algo ilógico, ¿no? Tener al paciente en reposo absoluto. No, no podría ser. La A no es. Entonces, la A no es en este caso. Entonces, no es la A. La respuesta está entre la B, la C y la D. Vamos a analizarlo, 30 segundos.
Bueno, continuamos. Vamos a ver cuál sería tu respuesta, Ismael. Para mí sería la respuesta C. Implantación de marcapasos definitivo. Muy bien. Luis, Igualmente, inciso C. implantación de marcapasos definitivo. Bien. Y Mario, Creo que también sería esa, la C. así es, correcto. La respuesta es la C. Sí. Esa es. Porque sí, porque cuando hay un desmayo, pues hay una, el pulso, el ahora sí la frecuencia cardíaca baja bastante, pues hasta una bradicardia. Entonces sí necesita que el corazón esté trabajando para que el paciente tenga un estado de alerta. Entonces sí, ese sería el tratamiento. Muy bien. Pregunta número 49. Un paciente con 70 años acude a la consulta refiriendo que hace 15 minutos le han tomado la tensión arterial en una farmacia y le han dicho que tiene una presión arterial de 190 a 100 milímetros de mercurio, perdón. El paciente no era hipertenso conocido. ¿Qué debemos pensar al respecto? 70 años, hace 15 minutos tenía 190, 100. Sí, esa es una emergencia antihipertensiva. ¿Sí? Una emergencia antihipertensiva, pero bueno, tenemos 4 posibles respuestas. ¿Sí? ¿Qué debemos pensar en este caso, no? Inciso A, tal situación es perfectamente posible ya que la hipertensión no complica, es casi siempre asintomática. B, no es posible ya que con esta tensión estaría muerto. C, no es posible ya que con esta tensión tendría una hemorragia cerebral y estará ingresando. D, a lo mejor la tiene alta, pero no tanto, ya que al menos le dolerá la cabeza. Bueno, 4 posibles respuestas que nosotros vamos a descartar aquí en este momento, en esta pregunta número 49. O sea, la letra D para nada tiene que ser. O sea, la letra D no tiene que ser. Sí, sí. Entonces, no. Por la redacción, a lo mejor la tiene alta, pero no tanto, ya que al menos le dolerá la cabeza. ¿Cómo no va a estar alta? Mire, es una crisis hipertensiva, ¿sí? Una emergencia hipertensiva esto. Y hay pacientes que llegan a esta tensión arterial, ¿sí? Entonces, la D no es. Estaría entre las otras 3, A, B o C. Vamos a seleccionar uno. ¿Cuál sería la respuesta correcta a nuestro caso clínico? Por favor, 30 segundos.
Bueno, continuamos. ¿Cuál sería tu respuesta, Ismael? Para mí sería la respuesta A. Ok, tal situación es perfectamente posible, ya que la hipertensión no complicada es casi siempre asintomática. Muy bien, excelente respuesta. Vamos a ver a Luis. ¿Cuál elegiste, Luis? Yo me fui por el inciso C. No es posible, ya que con esa tensión tendrá una hemorragia cerebral y estará ingresando. Ok. Y Mario, El inciso C. sé lo mismo. Bueno, la respuesta correcta es el inciso A. ¿Sale? Vamos a analizarlo porque es el A por lo siguiente. Bueno, a nosotros nos ha tocado estar en urgencias y nos han llegado pacientes con estas cifras, siempre nos llegan, ¿no? 180, 100, 190, 100. Y como dice acá, no se conocía hipertenso, ¿sí? Entonces, pues el inciso A lo describe correctamente. Tal situación es perfectamente posible ya que la hipertensión no complicada es casi siempre asintomática. Bueno, la B no es cierto, la B no es correcta. Aquí ya está nada. Entonces, ¿cómo llegó con nosotros, no? O sea, ¿cómo llegó a consulta? No, pues no, ¿verdad? Y la C, no es posible ya que con esta tensión arterial tendrá una hemorragia cerebral y tal. Sí, claro, pero ese paciente aún no presenta la hemorragia cerebral, tiene una emergencia hipertensiva. Hay que de una vez administrarle aquí medicamento de elección, en este caso sería el isosorbide sublingual de 5 miligramos o un captopril de 25 miligramos sublingual también. En este paciente incluso estaríamos hablando también posiblemente de un nifedipino de 10 miligramos sublingual, pero la vía de administración tendría que ser sublingual para disminuir esta tensión arterial. Entonces, la correcta es la A. Muy bien, vamos a continuar. Pregunta número 50. 50. ¿Cuál de los siguientes lesiones orgánicas o signos de lesión vascular se encuentran en la fase 1? Según la severidad de las lesiones, en la fase 1, ¿eh? ¿Cuál de las siguientes, eh? Inciso A, hipertrofia ventricular izquierda. Inciso B, ligero aumento de creatinina en plasma. Inciso C, hemorragias y o exudados en el fondo del ojo con o sin edema de pupila. Y la D, en la fase 1 no hay signos de enfermedad vascular o daño orgánico objetivo. Entonces aquí estaba hablando de lesiones orgánicas o de lesión vascular, ¿sí? Estamos hablando de a nivel cardíaco, ¿sí? A nivel del sistema cardiovascular. Entonces, nosotros vamos a determinar acá cuál sería la respuesta correcta, ¿sí? En esta parte de acá vamos a seleccionar. Bueno, aquí esto no tiene nada que ver, ¿no? Creatinina en plasma, nada que ver, ¿no? Entonces descartamos la B. Vamos a seleccionar en los otros tres incisos. 30 segundos, por favor, para analizar.
Continuar. Vamos a continuar. ¿Cuál sería tu respuesta, Luis? Yo iría por el inciso A. Hipertrofia ventricular izquierda. Ok. Mario, La C. no escuchamos bien, Mario. ¿Cuál? La C, el inciso C. Hemorragias o exudados en el fondo del ojo. Pongo sin edema. Ok. Y por último, Ismael. Igual en el inciso C. Ok. Bueno, la respuesta correcta es el inciso D. En la fase 1 no hay signos de enfermedad vascular o daño orgánico objetivo. ¿Vale? En la fase 1 de una lesión vascular. En el caso de una hipertensión arterial. Bueno. 51. ¿Cuál de los siguientes grupos no forma parte de los grupos de riesgo de hipertensión arterial? O sea, ¿cuál de estos grupos no forman parte de los grupos de riesgo para padecer hipertensión arterial? Inciso A, adulto mayor de 50 años. B, familiares hipertensos en primer grado. C, personas expuestas a un medio psicosocial adverso. Y D, personas diabéticas. La pregunta hay que leerla bien. No forma parte de los grupos de riesgo para padecer hipertensión arterial. ¿Sale? Entonces, aquí lo que sí forma parte de esta pregunta, aquí lo que vamos a analizar nosotros en esta parte, en la pregunta número 51, lo que sí forma parte es de, pues, familiares de hipertensos en primer grado, pues sí forma parte del grupo de riesgo, ¿no? La B sí es. Entonces, hay que checar en los otros tres incisos cuál no forma parte de riesgo, ¿sí? Hay que analizarlo. Bueno, dame tu respuesta, Ismael. Para mí es la respuesta C. C, personas expuestas a un medio psicosocial adverso, ¿ok? Luis, Inciso C. perfecto, igual. Mario, También la C. así es, correcto. La respuesta correcta es la C, ¿sí? Todo adulto mayor de 50 años tiene riesgo de padecer hipertensión arterial. Familiares de hipertensos igual y personas con diabetes también pueden padecer, ¿no? Lo que está aquí es la C, es la que no corresponde. Muy bien analizado. 52. ¿Cuál de las siguientes situaciones corresponde con diagnóstico de hipertensión arterial en un adulto tomando el valor como la medida, como la media de los valores de cada toma? ¿Sí? O sea, ¿cuál de las siguientes situaciones se corresponde con diagnóstico? O sea, ¿qué es hipertensión arterial? ¿Cuál? A ver. Inciso A. Tensión arterial sistólica igual o superior a 150 en dos tomas. Tensión arterial sistólica igual o superior a 140 en tres tomas. Tensión arterial diastólica igual o superior a 90 en dos tomas y tensión arterial distólica igual o superior a 80 en tres tomas. Está difícil la pregunta, muy difícil, ¿eh? Pero aquí nos está diciendo tomando el valor como la media de los valores de cada toma. Ajá, como los valores de la media de cada toma. Tenemos dos de dos y tres de tres tomas.
La media, ¿sí? Entonces, aquí, ¿cuál sería para establecer un diagnóstico de hipertensión arterial en el adulto? Primero tenemos que ver nosotros, ¿quién determina la hipertensión arterial? ¿Lo determina la presión arterial sistólica o la diastólica? Recordemos que la primera cifra es la tensión arterial sistólica, la primera cifra. Por ejemplo, en la cifra de 120/80, la tensión arterial sistólica es 120 y la diastólica es 80. Entonces, ¿cuál de esas cifras determina una hipertensión arterial? ¿La sistólica o la diastólica? Y en base a ello, pues vamos a responder a esta pregunta. ¿Sale? Hay que analizarlo, por favor. Bien, ahora sí, Luis, ¿cuál sería tu respuesta? Yo voy por el inciso A. A, la tensión arterial sistólica superior a 150. Ok. Mario, Yo digo de la B. ok. Tensión arterial sistólica igual o superior a 140 en 3 tomas. Muy bien. ¿Y Ismael? Pienso que la C. Tensión arterial diastólica igual o superior a 90 en 2 tomas. Bueno, aquí la respuesta correcta es esta, la de 140. ¿Sale? La B. ¿Por qué? Mire, estamos hablando del diagnóstico de hipertensión arterial. ¿Cuál es la norma oficial mexicana que rige la hipertensión arterial? Que nos habla sobre la hipertensión arterial en México. ¿Cuál es? ¿Qué número es la norma? La 030. Correcto, la 030. Ahí nos habla de los estadios de la hipertensión arterial. Nos habla de una presión arterial óptima, una presión arterial subóptima, una presión arterial normoalta y ya nos habla de una presión arterial grado 1, grado 2 y grado 3, ¿sí? Y la emergencia es hipertensiva. Pero aquí en esa norma nos habla que cuando sea mayor de 140 la cifra sistólica, porque un paciente puede tener, fíjate, mira, un paciente puede tener 120/80, es normal, pero un paciente puede tener 120/90 de presión arterial y está normal.
Lo que nos va a determinar la pauta a nosotros es la presión sistólica. Pero ¿qué te parece si yo te digo esta presión arterial? Mira, 140/80. Ahí ya no está bien. 140/80 ya no está bien. Entonces aquí ya empezaría para que corresponda la situación de un diagnóstico de hipertensión arterial. El punto de partida es de la sistólica 140 hacia arriba. Aquí ya no, 150 no, porque es a partir, ¿sí? A partir de 140, ¿sale? Porque así lo marca la norma, que sería el estadio 1, que se empezaría a manejar. 140, 90 para arriba. Bueno, ok. Hay que repasar la norma oficial mexicana 030 de la hipertensión arterial como recomendación. Hay que darle una revisadita, hay que checar los criterios de diagnóstico sobre todo para tener esa pauta. 53. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es cierta en relación a las fases de Kotokov? ¿Sí? Bueno, aquí esos son los ruidos cardíacos, los ruidos cardíacos. La fase 1 que corresponde con la aparición de ruidos suaves y claros de golpeteo. La fase 2 se corresponde con la suavización de los ruidos que pueden convertirse en un susurro. La fase 3 se corresponde con el retorno de los ruidos que se vuelven más vigorosos. Y la fase 4 corresponde en el punto en el cual los ruidos desaparecen completamente. Bueno, aquí en esta pregunta, como les dije, son preguntas de cardiología, conocimiento general de enfermería. Son preguntas, esa sí es una pregunta muy difícil, es una pregunta muy difícil esta que tenemos aquí enfrente, porque al parecer todas pueden ser. Entonces, aquí lo que tenemos que nosotros determinar es cuál sería la respuesta, ¿sí? Entonces, hay que analizarlo. Son los ruidos del corazón, ¿sale? Y se llaman así esos ruidos porque fue descubierto por un médico que apellidaba así. Aquí está mal, es Korokov, es la R acá en vez de la T, ¿sale? Entonces, hay que analizarlos. ¿Cuál sería para esta pregunta 53? Sí, entonces vamos a analizarlo. Ok, vamos ahora sí. ¿Cuál sería tu respuesta, Luis? Yo creo que el inciso D. De la fase 4, muy bien. En tu respuesta, Ismael. Mario, ¿cuál sería tu respuesta? El inciso D, De la fase 3 eliges muy bien. ¿Y Ismael? el D. A la D, perfecto.
Inciso C. Sí, ok, bueno. Aquí la sugerencia es, hay que leer un poquito sobre esos ruidos, sobre las bases, ¿sale? Este, para que lo tomen en cuenta, por ahí se puede hacer un apunte para esto, para revisarlo de manera extracurricular. Es la fase 4, pero para poder llegar a entender hay que leer un poco sobre el tema, ¿sale? Se llama así las fases de Korokov, es R acá, para verlo, ¿sale? Pero la fase 4 es la que corresponde, ¿sí? Porque dice, no es cierta, ¿cuál no es cierta? Entonces corresponde a que esta no es cierta, la 4, pero para eso hay que leer un poco sobre este tema, ¿vale? Vamos a hacer la siguiente. El músculo respiratorio más importante es A, pectoral mayor, B, el dorsal ancho, C, el diafragma o D, los intercostales. Esta pregunta sí es de conocimiento de anatomía, ¿sí? Entonces, para empezar, los 4 podrían ser porque se encuentran a nivel de espalda y a nivel torácico, a nivel dorsal y torácico se encuentran, ¿no? Todos esos músculos que mencionamos ahí, pero solamente uno es el más importante que ayuda al proceso de respiración en el paciente. ¿Sale? 30 segunditos para analizarlo, por favor. Es una pregunta muy rápida de contestar. Vamos a ver, Ismael. Sería la opción C, el diafragma. Ok, el diafragma, Luis. Igualmente, inciso C. Ok, y La Mario. C. Así es, correctamente. Correctamente, la C es la respuesta correcta. Así es el diafragma, es el músculo accesorio más importante en este proceso de respiración. Bueno, continuamos. Pregunta 55. Varón de mediana edad, constitución media fuerte, estado nutricional correcto y sin patología alguna. ¿Cómo será su respiración si se encuentra relajado y con movimientos respiratorios rítmicos? En un varón masculino, ¿eh? Costo clavicular, B, torácica, C, abdominal o D, de atleta. ¿Cómo es la respiración en los hombres? ¿Sale? Examen de conocimiento general. Muy bien. ¿Cuál sería tu respuesta, Mario? Yo sé. Abdominal, ok. Ismael Respuesta C. y Luis. Inciso C. Correcto. Los hombres tenemos respiración abdominal, ¿sí? Las mujeres tienen los dos tipos de respiración. Toraco-abdominal, o sea, torácica-abdominal, los dos tipos, ¿vale? Pero nosotros es abdominal. Bueno, vamos a la 56. ¿Cuál de estos ejercicios no entraría en la metodología de un programa de fisioterapia respiratoria en geriatría?
Inciso A, aprendizaje de la respiración diafragmática. Inciso B, reeducación de la tos. Inciso C, reeducación del hábito de la respiración nasal. Inciso D, un calentamiento andando a paso ligero y cada cual dentro de sus posibilidades. O sea, ejercicios respiratorios que no entrarían para el adulto mayor. ¿Cuál de ellos no entrarían para el adulto mayor? ¿Sale? Entonces, las 4 pueden ser posibles respuestas, ¿sí? Entonces, vamos a analizarlo. 30 segundos. Adulto mayor, geriatría, programa que no entraría en ellos la actividad. Muy bien, tu respuesta, Ismael. La respuesta B. Reducción de la tos, ok, no entraría para ellos, muy bien. Luis, Igualmente, inciso B. ok, y Mario, La B. ok, bueno, la respuesta correcta es la letra D. D. Un calentamiento andando a paso ligero y cada cual dentro de sus posibilidades. O sea, no entraría, o sea, se refiere a que el paciente va a tener que hacer una actividad, o sea, va a caminar, probablemente en una caminadora, ¿sí? Y va pues a respirar, ¿no? Entonces, hacer esto para un paciente no entraría como un programa para la fisioterapia respiratoria en el adulto mayor, ¿sí? A paso ligero, o sea, caminar, una caminata, ¿no? Que sería, pues sí, una caminata, sería muy rápidamente, ¿no? Entonces no se podría, ¿sale? 57, ¿qué es la neumaturia? Neumaturia. Inciso A, mayor frecuencia al orinar. Inciso B, expulsión de gas en la orina durante la micción. Inciso C, incapacidad de la vejiga para retener orina. O inciso D, salida intermitente de orina. Para esta pregunta, pues debemos nosotros tener conocimiento general de las raíces y prefijos de las palabras, ¿no? Nosotros todos sabemos que uria, ¿qué significa uria? ¿Qué significa uria? El sufijo uria significa orina, orina. Y en los 4 incisos nos habla de orina. Ahora hay que determinar qué significa neuma, ¿qué sería? Entonces, ¿cuál sería la respuesta acá? Hay que analizarlo. En este caso, el inciso A no podría ser porque, por ejemplo, ahí dice mayor frecuencia al orinar,
No podría ser. No podría ser. Sí, no podría ser. ¿Sale? Mayor frecuencia al orinar, ¿no? Porque eso se llama poliuria. Mayor frecuencia al orinar es poliuria. Poliuria. ¿Sale? Hay un libro que se llama de Cárdenas de la Peña, se los voy a compartir por ahí, que es de terminología médica. Para que le den una leidita a los términos médicos, se los voy a compartir para que lo lean también para su preparación, para que lo tengan en cuenta. Les voy a compartir ese libro, viene por Aparatos y Sistema, las terminologías. Muy bien, hay que analizarlo, unos 30 segundos. ¿Cuál es tu respuesta, Luis? El inciso, ¿Cuál inciso? el B. Expulsión de gas en la orina durante la micción, ¿ok? Mario, La letra B, la expulsión. Ujú. Excelente. Y por último, Ismael, Letra B. correcto. Eso significa gas, expulsión de gases, neuma. Muy bien, chicos, muy bien, vamos muy bien. Vamos a la 58. Disuria es la dificultad para orinar. ¿Por qué es producida la disuria? 4 posibles respuestas, vamos a analizar. Y bien, continuamos. ¿Cuál sería, por qué se ocurre la disuria? Ismael, Letra D. está ocasionado por un obstáculo cervical prostático uretral, ¿ok? En tu respuesta, Luis, Yo creo que es el inciso A. por la debilidad del mecanismo de los esfínteres, esfinteriano, muy bien. Y Mario,
El inciso D. Está ocasionada por un obstáculo. Ok, la respuesta correcta es la D. Así es. Una obstrucción prostática, ¿no? Por eso es la disuria, y en estos casos, estos pacientes que presentan disuria, también presentan hematuria por el tanto esfuerzo que hacen con el esfínter, pues llega pues por el aumento, por el crecimiento de la glándula que se llama próstata, ¿no? La próstata obstruye la uretra y el único tratamiento para esos pacientes es extraer la próstata, o sea, sería hacerle una prostatectomía suprapúbica o tipo que se llama una resección transuretral, o sea, que entran por la uretra y por ahí la extraen, ¿no? Muy bien. Continuamos 59. El modelo de enfermería cuyo centro son las 12 actividades de vida, y sobre esta base la enfermería se define como las ayudas a las personas a prevenir, aliviar, solucionar o afrontar los problemas relacionados con las actividades de su vida diaria. ¿Corresponden a qué modelo de enfermería? ¿A qué teórica? ¿A Newman, a Popper, Logan, Tierney, o a Rogers, o a Hildegard Peplau? ¿Cuál de ellas nos habló del modelo de enfermería? De las 12 actividades de vida, ¿sí? Es una modelo. Entonces, ¿cuál sería de ellas? Vamos a analizarlas. Las 4 pueden ser posiblemente. Para eso nosotros tenemos que tener conocimiento de las teóricas, ¿sí? De los modelos de enfermería que existen para poder dar nuestra respuesta correcta. Vamos a analizarlo. Ok, continuamos. ¿Cuál sería la teórica que estableció este modelo? Vamos con Mario. Mario, a ver, Mario, ¿cuál sería? ¿A quién de estos incisos corresponde? ¿A quién le correspondería? La D. Hildegard Peplau, muy bien, ok. Luis Inciso D, igual Pepe Lau. Peplau y Ismael, Inciso B. el B. Popper, Logan y Tierney, ok. Muy bien, la respuesta es Hildegard Peplau, así es. Muy bien, excelente. Continuamos, pregunta 60. El argumento fundamental o principal del modelo de Hildegard Peplau se centra en: inciso A, los requisitos de autocuidado de la persona. Inciso B, la adaptación positiva del individuo a un entorno cambiante. C, la interacción personal entre el profesional de enfermería y el paciente. D, la relación dependencia e independencia en las necesidades. ¿Sí? Ya vimos que ella nos habla de las 12 actividades de vida, su teoría. Entonces, ¿en qué se basa principalmente, no? Vamos a analizarlo, cuál podría ser la posible y respuesta correcta.
Muy bien, continuamos con la pregunta 60. Bueno, aquí es una respuesta que también tenemos que tener conocimiento de la teórica de ese modelo para poder responder, ¿no? ¿Cuál sería tu respuesta, Ismael? Yo considero que es la D. La de la relación dependencia, independencia y las necesidades, ¿ok? Luis, Mario, ¿cuál sería tu respuesta? La C. La interacción personal entre el profesional de enfermería y el paciente, muy bien. Luis, Yo creo que el inciso B. B, la adaptación positiva del individuo, ok, muy bien. Bueno, la respuesta correcta es la B. Bien, Luis, la adaptación positiva del individuo en un entorno cambiante, ok. Entonces, recomendación acá, hay que leer el modelo de Hildegard Peplau, lo podemos encontrar en internet, hay que darle una repasada, para que lo anoten ahí, para prepararnos bien para nuestro examen Ceneval. Ok, bueno, seguimos con la siguiente. Las actividades de la vida diaria, según el modelo de Roper Logan y Tierney, pueden verse influenciadas por varios factores, ¿sí? Físicos, psicológicos, sociales y espirituales. B, físicos, psicológicos, socioculturales, ambientales, políticos y económicos. C, biológicos y psicosociales. D, biológicos, emocionales, intelectuales, sociales, culturales y espirituales. ¿Por qué se ve influenciado este modelo? ¿Qué aspectos son tomados en cuenta para que tengan la influencia en este modelo de Roper y Logan? Sí, tenemos 4 posibles respuestas. Pues bueno, acá la B y la D tienen muchos factores, ¿no? Muchos factores. Pero aquí, en la C no podría ser porque nos habla de biológicos y psicosociales, ¿no? Falta el aspecto pues, emocional también, ¿no? El emocional, y ahora sí. El cultural, el ambiental, no lo podemos observar ahí. Entonces la C no puede ser, la respuesta correcta estaría entre el inciso A, la B y la D, que es donde estaría nuestra respuesta correcta. ¿Sí? Entonces vamos a analizarlo. Bueno, ¿cuál sería tu respuesta, Ismael? Sería la respuesta B. B. Físicos, psicológicos, socioculturales, ambientales, políticos, económicos. Luis, Yo creo que el inciso A. físicos, psicológicos, sociales y espirituales, ¿ok? Y Mario, Inciso D. biológicos, emocionales, intelectuales, sociales, culturales y espirituales. Y efectivamente la respuesta correcta es el inciso D. D es la respuesta correcta. Pues muy bien, muy bien, muy bien, jóvenes. Pues bueno, hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy. Entonces la recomendación, hay que leer la norma 030 de la hipertensión arterial, hay que leer estos modelos, el modelo de Hildegard Peplau. Les voy a compartir el libro de terminología médicas de Cárdenas de la Peña para que repasen un poquito de terminologías, de conceptos, ¿sale? La raíz, prefijos y sufijos es muy importante porque en el examen Ceneval van a venir palabras así. Estas preguntas son parte, o sea, son preguntas similares a las que van a encontrar en su examen cuando lo vayan a presentar. Son muy similares. Entonces, por eso estamos viendo esas. Nosotros tenemos un banco de preguntas
aproximadamente de 1000 preguntas que vamos a ir analizando, vamos a ir revisando por sesión. Pues bueno, no sé si aquí tendría alguien una duda, alguna pregunta, algún comentario final. No, ninguna pregunta por mi parte. Perfecto, muy bien. Les recuerdo, la clase quedó grabada, se va a subir al canal de YouTube, por ahí si quieren volver a revisar nuevamente las preguntas. También para las compañeras Vianey y la compañera Roxana, que no se pueden conectar porque ellas trabajan en el turno de la noche y no se pueden conectar, van a ver, ellas ven la clase grabadas. Pues bueno, un saludo para ellas, que pasen muy buenas noches y nos vemos el día jueves a las 7 de la noche. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.